En esta oportunidad tenemos a Menchu. Menchu es una hermana de camino y yo estoy muy honrada que esté aquí porque he probado su medicina, porque también la conozco íntimamente y me parece una mujer espectacular y creo que nos va a aportar mucho en un tema que no se habla y que yo siento que como mujeres y también como acompañantes masculinos, esta información nos va a caer maravillosa. Quédate hasta el final del video porque Menchu le va a estar dando regalos a esta comunidad hermosa de la Alquimia de Venus. Mencho, amor, gracias por estar aquí, por aceptar venir. Hoy quiero que hablemos de un tema que me ha atravesado por una persona cercana y que gracias a tu ayuda y a tu apoyo pudimos como guiarla en el proceso. Y es acerca de estas situaciones en las que no se bien si el diagnóstico es aborto retenido, pero es en estas situaciones en las que hay pérdidas de bebé mientras que están en el vientre materno. Entonces, vamos a enfocarnos en cuál es el apoyo o el acompañamiento que una mamá en este sentido requiere de lo masculino que resguarda, pero también de este proceso interno y el laberinto que tiene que hacer al momento de afrontar este diagnóstico o de enterarse de la noticia. La primera pregunta que te tengo, Menchu, es, en tu experiencia profesional y personal, ¿qué simboliza para una mujer sentir que pierde la vida dentro de su vientre? Wow, la pregunta. Bueno, primero gracias, gracias a que me hayas invitado a este espacio hermoso. Pues es un proceso por el que muchas mujeres pasan realmente. El porcentaje es muy alto, pero es un proceso que está muy no nombrado, ¿no? Y no nombrado porque no se sabe cómo acompañar bien todo esto. Entonces, ocurren muchos procesos a la vez en ese proceso. ¿Vale? Va a depender de muchos factores, de la edad de gestación, ¿no? Del bebé, si realmente es de poquitas semanas o es un bebé a término, no se va a tratar de manera diferente y eso encima los protocolos de cada país son diferentes y las actuaciones también. Pero en general estamos en prácticamente, vamos a decir, todo el mundo occidentalizado, ¿no? Todo, donde los procesos de parto, nacimiento y la muerte también ocurren en los hospitales, pues los protocolos se ha cuidado o se está cuidando mucho la parte física, pero no tanto la parte emocional y espiritual también del proceso. Es como es que eso se queda en un segundo plano. Entonces es muy importante no solo cuidar esa parte física, que por supuesto es importante, sino poder acompañar, porque donde realmente se va a tener que, la mujer va a tener que tener mucho más apoyo en todo ese proceso, es en esa parte emocional y espiritual. ¿Y por qué digo espiritual? Emocional, por supuesto, se entiende, es una pérdida bueno, va a tener que atravesar un duelo, ¿no? Esa mujer. Entonces, por un lado hay la creencia de que si es de muy poco tiempo, pues lo va a llevar mejor, que si es de más tiempo la gestación, cosa que no es cierta. Es verdad que mientras más tiempo pasa hay más vínculo y más recuerdos que has creado alrededor de ese proceso de la gestación, pero el dolor de perder un hijo es igual para todas las mujeres. Y cuando digo igual para todas las mujeres no significa que todas lo van a sentir de la misma manera, pero el dolor de la pérdida sí, eso va a ser común. Y espiritual porque no se mira la trascendencia a ese nivel de todo eso, lo que significa, todo lo que habla ese proceso, ¿no? Que puede hablar desde una memoria de tu transgeneracional más cercano, de tu linaje femenino más cercano, y también habla de un linaje ancestral de mujeres de la historia de la humanidad desde lo femenino, donde la mujer se va a confrontar a, sobre todo, la culpa. Mm. Entonces, si es un aborto, por ejemplo, que es voluntario, desde la decisión se va a tener que confrontar a eso. Pero si es un aborto espontáneo, también se va a tener que confrontar, porque las mujeres empezamos, ¿no? Me incluyo yo también, ¿no? Porque también soy una mujer que lo ha vivido, a decir qué he hecho, qué he dejado de hacer, es que comí no sé qué, es que pensé no sé cuánto, y por eso este bebé no se ha sentido acogido y este bebé ha decidido marchar, ¿no? Entonces, la culpa va a ser algo que siempre está ahí y se necesita una red de apoyo para poder sostener ese proceso de duelo por el que tiene que atravesar la mujer, entre la culpa entre todas las demás fases del duelo, también importantes, pero se necesita una red de apoyo. Los profesionales no estamos preparados, me incluyo yo en este momento, creo que sí, ¿no?
por la experiencia, por haberlo transitado, por la formación también, pero en lo que es la carrera sanitaria, pues no te enseñan a acompañar a la muerte y mucho menos en obstetricia, porque siempre estamos trabajando porque la vida continúe, pero la vida es todo el proceso, ¿no? Entonces, lo que entendemos como vida habría que matizar y es importante poder acompañar ese proceso de muerte y una muerte que se produce, como tú has dicho, dentro del vientre. Entonces, es mucho, tiene un componente mucho más profundo a nivel espiritual que cuando yo acompaño a un ser querido que ya está fuera en ese tránsito, ¿no? Que ya ha nacido, ¿no? Por así decirlo. Yo siento que estos procesos también despiertan la memoria de los abortos no contados, ¿no? De las pérdidas y las muertes no nacidas y Ujú. confronta a la mujer con un sentimiento que nunca se imaginó probablemente sentir. Es como una tristeza mucho más profunda porque trae como este bagaje detrás. Yo quiero Ujú. preguntarte algo en tu experiencia también y es que no sé si es tendencia o hay como algunas y otras no que tienden a llevar el proceso desde me voy a enfocar porque esta alma no quiso nacer, qué significan los niños arcoíris, estrella y todos estos nombres que se le han dado y la poca información que ha salido al respecto, o la tendencia está en la culpa hacia lo que yo hice. ¿Cómo lo has visto tú en la práctica? Es que el proceso en el proceso de la gestación, que en principio va a desarrollarse hasta un parto, Ujú. ¿vale? Que a veces ese parto va a ser un parto prematuro o no, pero que el bebé en algún momento va a tener que salir y dependiendo del proceso, pues si es un aborto va a ser antes o si es un parto prematuro antes o si es un embarazo a término, pues va a ser al final de la gestación, el bebé se va a tener que desprender de tu vientre, de tu útero, ese proceso va a llegar y en ese proceso hay dos procesos a la vez, es decir, por un lado una mujer cuando está embarazada y llega a ese momento, el parto es un proceso de la mujer y el nacimiento es un proceso del bebé, Mm. pero ocurre a la vez. Ujú. Entonces, en el caso de los abortos, va a haber un parto, que no lo vamos a llamar parto obstétricamente porque no está de las semanas como para que se llame así, pero sí que va a tener que abrirse su cuello de útero, va a tener que salir ese bebé, ¿no? Del claustro materno y por otro lado está el proceso del bebé que sale. Entonces, eh, normalmente ese proceso de este bebé bueno, que a veces el sangrado, pues como hablabas un poco al principio, es lo que te alerta y te dice, bueno, el embarazo se ha finalizado o es un motivo de alarma, ¿no? Para ir al hospital a ver qué está pasando. A veces va a ser un aborto en diferido, como tú dices, la mujer no lo sabe hasta que no va a una revisión por lo que sea y de repente le dicen que el embarazo se ha parado, pero no hay ningún sangrado, que eso lo haya podido observar ella, pero siempre hay una sensación. Cuando tú preguntas con las mujeres, en general no es como una sorpresa, o sea, ellas como que ya sienten que hay algo que ya su cuerpo les estaba diciendo que algo no iba bien, ¿no? Y tiene que ver con esa conexión de la que hablas. Entonces, por un lado está el trabajo que yo tengo que hacer eh, respecto a ese bebé que no está ya, que mis esperanzas, ¿no? Que estaban puestas en esa gestación y en esa vida que yo había deseado, ¿no? Compartir con esta personita que viene aquí a encarnarse, voy a tener que hacer ese trabajo de duelo, pero también, como tú dices, va a haber una memoria que tiene que ver con lo femenino y que se va a despertar. Y se va a despertar esa memoria del útero de todos los abortos no nombrados tuyos, de todos los abortos no nombrados también de tu linaje femenino y de todas esas veces desde el inicio de la historia de la humanidad en las que las mujeres hemos abortado, ¿no? Hemos perdido una gestación. Entonces, son como diferentes caras o enfoques y todos hay que tocarlos, porque muchas veces es uno de ellos el que le da el clic a la mujer. Entonces, cuando solamente estamos hablando de esta parte de los bebés arcoíris, ¿no? Los bebés estrella, todo esto que tú nombras, es como si estuviéramos utilizándolo, y esto lo digo así con la poquita pequeña para que tampoco se entienda mal, utilizando como ese comodín
para no atravesar lo que a mí se me está moviendo como mujer en este proceso. Entonces hay muchas veces, y no digo que esté mal porque forma parte de un momento de muchísimo estrés y como mecanismo de supervivencia, ¿no? Pues el decir, es que este bebé no ha querido venir porque no era su momento o simplemente ha querido llegar hasta este momento de gestación porque era lo que su alma tenía que cumplir, va a depender mucho de la espiritualidad y la religiosidad de cada persona, ¿vale? Porque otras mujeres pueden decir que, bueno, pues que Dios lo ha querido así, ¿no? De alguna manera, pero toda esa explicación al final no sirve para hacer el trabajo que tiene que hacer la mujer, porque es una explicación que está fuera. Entonces hay que transitar el proceso desde dentro, con cómo me siento yo con todo esto y cómo me pueden acompañar. Hay una parte que vas a tener que transitar tú sola, como en todos los duelos, pero es importante el acompañamiento que se recibe, la escucha que se recibe y cómo te permiten también hacer ese duelo. Porque los protocolos, si eso ocurre en el hospital, los protocolos hospitalarios, sobre todo cuando es un bebé un poquito más grande, ¿no? Un bebé que está en gestación me refiero, pues en muchos hospitales solo permiten a la mamá y al papá estar a lo mejor una hora con ese bebé. Y todas las mujeres no necesitan el mismo tiempo. Entonces hay algunas iniciativas, al menos aquí en España hay una que se llama El legado de Oliver, que permite, pues son como unas cunas de enfriamiento que permiten que ese bebé esté más tiempo para que esos padres puedan hacer el duelo, porque es lo importante, porque al final todo lo que nos contemos de por qué este bebé ha decidido no decirle sí a la vida de la manera que entendemos que un bebé debe decirle sí a la vida, que es también desde nuestra creencia, no podemos asegurarlo. Nos va a dar tranquilidad o no, pero no podemos asegurarlo. Y cuando a una mujer eso no le da calma, hay que mirar por otro lado, dónde está la historia. Y qué es la puerta de conciencia que le viene a abrir a esa mujer todo esto. Ese proceso de aprendizaje duro y doloroso. Menchu, me gustaría que le explicaras a las personas que nos están escuchando qué es una puerta de conciencia. Pues para mí una puerta de conciencia es, yo lo explico muchas veces en las consultas como cuando estás muy perdida, ¿no? Decir, es que yo sé que aquí hay algo, pero no sé de dónde viene, no sé, pues bueno, desde diferentes herramientas podemos abrir esa puerta de conciencia. Abrir esa puerta de conciencia, ¿qué significa? Abrir un espacio liminal en un espacio energético, emocional, transgeneracional o espiritual que te va a indicar un poco el camino que se abre para ti para poder transitarlo e integrarlo, porque al final lo que necesitamos es integrar, para sanar una experiencia significa integrarla, que forme parte de tu vida, no que no sea dolorosa. Pueden pasar muchos años y tú volver a llorar parte de la tristeza por el proceso y eso no significa que no hayas transitado el camino de un duelo. Pero sí que es un llanto de tristeza desde la calma, quizás, ¿no? Por ejemplo. Entonces, abrir una puerta de conciencia es buscar un poco la respuesta en donde no se te ocurre mirar desde tu consciente, porque el consciente nos va a engañar. No nos va a decir esto es por esto, ha pasado por esto, ¿no? Pues esta parte que habla de la culpa, ¿no? Es que a mí me pasó, ¿no? Cuando yo tuve el primer aborto, yo tuve 3 abortos, en mi primer aborto, cuando yo vi las 2 rayitas en mi de positivo, ¿no? Tenía una amiga, yo ya tenía 2 hijos en ese momento y tenía una amiga que llevaba en un proceso de fertilidad mucho tiempo y no se quedaba embarazada. Entonces, yo lo primero que pensé, antes de alegrarme incluso, porque yo estaba buscando un nuevo embarazo, es cómo se lo digo a mi amiga, se va a sentir muy mal. Entonces, cuando yo vivo ese proceso de aborto, una de las cosas que viene ahí desde la jueza interna es, claro, es que no le diste la acogida, es que pensaste en tu amiga en vez de primero alegrarte por ti, pero es una puerta inconsciente y eso me abrió la puerta a mí a transitar parte del aprendizaje que me traía esa pérdida, ¿no? Que no me gusta mucho llamarla pérdida. Quiero que me digas eso, porque a mí me quedó grabado cuando te lo escuché, que no es una pérdida, sino, por favor. Sí, es cierto que el cuerpo, y sé que en eso lo vivimos de la misma manera, somatiza
que significa habla de la manera que sabe. Entonces, cuando nosotros tenemos una pérdida de un ser querido o una pérdida de algo, el cuerpo somatiza perdiendo. Y, por ejemplo, en cuanto a todos los ritos de paso femenino, todos los ritos de las aguas de lo femenino, pues va a significar sangre, ¿no? Entonces va a ser desde la menstruación o esa pérdida en esa gestación, también la pérdida de líquido, o sea, decimos, pierdo líquido, ¿no? En el embarazo, estoy perdiendo líquido, ¿no? Entonces es una palabra como muy, muy ligada a todos los ritos de paso femeninos. Y está bien, por una parte, pero la sombra de esa palabra es que hemos perdido algo, algo que nos pertenecía. Entonces, cuando hablamos de una pérdida gestacional, lo vivimos como algo que era nuestro y de alguna manera algo nos lo ha arrebatado. Entonces, en la vida nunca se pierde nada, siempre se gana. Siempre, tú sabes, ¿no? Que como nos conocemos, que yo utilizo el tarot, ¿no? Y en el tarot que yo utilizo alquimista, que los alquimistas del siglo XIV es el tarot de Marsella, ¿vale? Yo utilizo el de Grimo, pues los números romanos no se escriben igual, ¿no? Los números de los arcanos mayores no se escriben igual que en romano, no se resta nunca, siempre se suma, es decir, 14 es, no es X, Y, V, sino es X, Y, 4 palitos, ¿no? Porque ellos, su visión era que en la vida nunca se pierde nada, que todas las experiencias suman. Entonces, por eso hablo de que realmente no perdemos, simplemente, y además creo que todo el mundo que estamos trabajando de una manera más holística o global y tenemos en cuenta todo lo emocional y lo espiritual, pues al final son experiencias de aprendizaje, con lo cual siempre va a ser un sumatorio, nunca va a ser una resta, pero sí que lo nombramos como pérdida. Y esa palabra también va a ser la que abra esa puerta de conciencia a otras pérdidas. Y va a traer esa memoria para mirar otras pérdidas, para entender que no son pérdidas. Pero sí, esa palabra es como, la utilizamos así, pero tiene esa connotación también, que no me acaba Claro, de y es una connotación gustar. histórica y colectiva y el peso que le hemos dado, ¿no? Entonces, qué Mm, interesante, Menchi. Fíjate que me gustaría ahora preguntarte, desde tu experiencia, porque además estás muy ligada a la parte clínica, ¿qué mm. sientes tú que no se les dice a estas mujeres que están pasando por esta situación y que desde tu punto de vista es importante que ellas sepan? Mm. Y como te he dicho antes, a los profesionales no nos preparan para esto, o sea, son cosas que te tienes que formar. Y si hablo así de la parte ginecológica, obstétrica y de las parteras, ¿no? Las matronas, dependiendo del país que estemos, como las llamen, pues no es algo que forma mucha parte dentro de nuestra formación, solo un poco la parte legal, ¿no? De cuál es el papeleo, qué es lo que hay que hacer y un poco el acompañamiento. Yo sí que recibí un poco esa parte de acompañamiento, pero eso no me permitió después confrontarme a una mujer con el dolor que eso significa. ¿Vale? Entonces empezamos a decir cosas también los profesionales como casi cualquier persona de la calle, ¿no? Porque como no estamos preparados no sabemos qué decir. Y entonces es como, bueno, la naturaleza es sabia y esto duele mucho a una mujer. Es decir, ¿y por qué la naturaleza se ha ensañado conmigo? O sea, porque cuando decimos la naturaleza es sabia, es decir, bueno, entonces mi naturaleza está equivocada. O sea, hay algo que no está bien en mi naturaleza. Tú no sabes cuándo dices esa frase, que es como una frase de consuelo, qué se está tocando en esa mujer. A lo mejor para a una mujer le sirve y a la otra que a lo mejor viene de procesos de fertilidad que le están diciendo, porque el lenguaje en la obstetricia ha sido muy, muy misógino y dañino desde el sistema patriarcal y desde la narrativa patriarcal. Entonces se habla de los úteros irritables, de los úteros hostiles, son cosas que todavía se siguen diciendo. Cervix incompetente, cuello incompetente, cuando eso dentro de toda la patología que sería desde lo masculino, yo nunca he escuchado hablar pues de un pene irritable o una próstata incompetente o cosas así, porque es que nos chocaría muchísimo. Sin embargo, eso es algo que hemos... Entonces, en esas mujeres, esa misma frase de la naturaleza sabia, pues puede recibirlo como, si bien a lo mejor de procesos de fertilidad donde le ha costado quedarse embarazada y esta vez parecía que sí, y ese proceso se ha truncado, pues todavía retraumatiza lo que ya ni siquiera se ha tratado previamente, porque en el proceso de fertilidad tampoco hay un acompañamiento de todo esto. Entonces, es cuando una frase que en principio parece como muy, bueno, como te acompaño en el sentimiento, que no se dice, por ejemplo, ¿no? Ahí, pues para una mujer puede hacerle
puede hacerle daño en ese momento. Entonces, ¿qué pasa? Que no damos el espacio, no sabemos qué decir, cuando realmente no hay que decir nada. Cuando alguien ha sufrido una pérdida o de una persona querida o de un bebé, en este caso, como estamos hablando, el silencio a veces es lo mejor, el silencio, dar la mano, la mirada, poner la mano encima, siempre pidiendo permiso, preguntar qué necesitas en este momento. Porque a lo mejor la mujer lo que necesita es quedarse sola o esa pareja necesita quedarse sola en ese momento. Y luego más adelante, pues igual ya ella demanda, pero hay que dar como la opción a que esto ocurra, ¿no? Y no a borrar las cosas como, bueno, venga, va, ya está, la naturaleza es sabia, no sabemos por qué, pero bueno, ha sido así, tú eres joven y dependiendo de tu historia obstétrica, pues te van a decir, pues el mes que viene ya te puedes quedar embarazada o tienes que esperar 3 meses o lo que sea, como, bueno, borrón y cuenta nueva, no pasa nada. Y creo que eso es uno de los mayores dolores. Por eso creo que lo que tú traías al principio de cuando tenemos esa pérdida, se despierta toda esa memoria, se despierta no solo la memoria de lo que ha vivido lo femenino desde esa pérdida de los embarazos, sino también el mal acompañamiento que hacemos tanto los sanitarios como los familiares. Fíjate que esto también es como en la Edad Media, ¿no? Que se consideraba que la mujer estaba para procrear y para tener una familia, y una mujer que no era fértil o una mujer que no podía sostener la vida, incluso de rangos como la realeza. Eso era como, era una mujer putrefacta, era una mujer que no funcionaba. Y todo ese dolor lo cargamos ahí, ¿no? O sea, que hay algo ahí Sí. que no está funcionando, si esto es algo como que yo daba por hecho. Y hay Mm, otras que les dicen que si ya tú tienes hijos, bueno, pero para que ya no importa, ya tienes el otro hijo. Y es como una claro, falta de empatía que siento yo que no es falta de empatía, sino como bien lo mencionas, como no saber qué decir en esos momentos. Y entonces claro. estas palabras de consuelo pueden caer incluso peor, ¿no? Mm. Es que, mira, aquí hay una expresión en mi tierra, cuando dices, es que te ya tienes hijos, ¿no? Y hay una expresión en mi tierra que se dice es, ¿qué dedo me corto que no me duela? Es decir, que tú tengas hijos no significa que no te duela este embarazo. Entonces, yo creo que es algo para las que la humanidad, seamos hombres, mujeres o en el género que nos identifiquemos o como nos identifiquemos, forma parte de la vida, los procesos de muerte y todos tenemos que voy a decir estar preparados para acompañarlo desde cada uno, desde donde lo sienta, pero desde el corazón. Decir, mira, yo no puedo sostener esto, porque a veces se hacen cosas muy locas, muy locas. Yo tuve una experiencia estando como matrona, como partera en un hospital, de una mujer que llegó su bebé a término, no se movía, ella vino por eso, porque no se movía, y bueno, no había latido, ¿no? Entonces, bueno, pues se quedó allí, empezó el proceso de parto, ella parió, se le ofreció quedarse con el bebé y no, en ese momento la mujer no podía sostener todo eso. Por este protocolo que te digo de la hora, pues no pudo estar, ¿no? Ellos no quisieron coger ni la mamá ni el papá, se lo ofrecimos a las dos. Fue una noche un poco que estuvimos tranquilas y estuvimos las tres matronas que estábamos de guardia por ella, no había nadie más, o sea, es como que el universo ayudó a ese acompañamiento, ¿no? Y entonces yo le enseñé el bebé a los familiares, pero con este tema legal, ¿no? Estaban los abuelos de las dos partes esperando, era primer hijo de ellos, primer nieto, o sea, bebé súper, súper esperado, aunque esta tampoco me gusta, porque todos los bebés, sean el primero o sean el 18, da igual, pues son deseados y esperados, porque si no, no se hubieran encarnado, si no existe ese deseo, no se hubieran encarnado, ¿no? Entonces, bueno, esta mujer, cuando sale de la sala de partos, nosotras ya no la vemos más, pasa a la planta y a los 3 días que yo vuelvo a estar de guardia, me dice el ginecólogo que hay una consulta de lactancia. Entonces, esas las hacíamos las matronas y voy yo a atender a la mujer. Y entonces me encuentro a la mujer, esta, ¿no? Que estaba llorando y fatal y me ve y me dice, ¡ah! Eres tú estabas en mi parto, tú estabas en mi parto, ¿verdad? Yo he parido, ¿verdad? Yo he parido. Claro, estaba con una subida de la leche, no se le cortó, aunque le dieron las pastillas para poder cortarla. A veces la vida puede más que un medicamento y yo creo que le vino bien porque le ayudó a hacer parte de este proceso, porque cuando ella sale del hospital, los abuelos habían
redecorado la habitación del bebé. Habían quitado todo, la habían pintado nuevo, había desaparecido la cuna, la ropa, todo. Entonces ella vuelve a casa y se encuentra y esa mujer estaba en ese momento encima con todas las hormonas del posparto, ¿no? Porque había parido, con toda esa progesterona cayendo y todo lo que se le estaba moviendo, pues casi al borde de las fracturas psicóticas, porque nadie le hablaba del bebé, nadie le preguntaba, era como, esto no ha ocurrido, vamos a tirar para adelante. Entonces, hablando con ella fue como, me dice, qué bien que mis tetas tienen leche, porque eso significa que esto ocurrió. O sea, que eso le ayudó a ella a integrar el proceso. O sea, bendita medicación que no hizo efecto, ¿no? Pero fue como encontrarse con mi mirada, como habíamos estado ahí presentes, no solo yo, mis dos compañeras también, y decir, tú estabas, ¿verdad? No estoy loca, yo he parido. Me decía, no estoy loca, yo he parido. Entonces, claro, el acompañar un proceso tan difícil, si tú no puedes hacerlo, tú no te sientes con la fuerza, porque también es doloroso para los abuelos, también es doloroso para los papás, pero o sea, lo real es que ha pasado por el cuerpo de esa mujer y es la que más lo va a sufrir y lo va a vivir, lo va a vivenciar, pues pide ayuda. Busca a quien pueda ayudar a esa persona. Es decir, yo no me siento capaz de sostener, pero es un momento que hay que sostener. Entonces, yo creo que es una de las experiencias más duras que he vivido de ver a una mujer, ¿no? Pensando que estaba loca, o sea, era como me estaba volviendo loca, o sea, es como si no sabía si realmente me lo había inventado el estar embarazada y parir, ¿no? Entonces, es muy importante, es una experiencia dura, pero creo que es importante traerla, ¿no? Para ver eso, ¿no? Que la importancia de poder acompañar ese proceso Y de en poder las atravesar mujeres. la situación, porque al final está el duelo, ¿no? El poder a tu tiempo darte cuenta de lo que sucedió y como lo dices, a través de tu cuerpo, porque quien no lo está viviendo en primera persona, pues quizás no entiende que hay unos cambios hormonales, que hay unos cambios emocionales, que hay unos cambios espirituales, pero quien lo está viviendo en primera persona, sí, o sea, sí Mm, está viendo esos cambios dentro del cuerpo. totalmente. Mencho, amor, ¿qué le dirías a una persona que está llegando a este video buscando información porque está pasando por este proceso? Pues le diría que es un proceso que si tú ves, y yo creo que en eso todas las personas tenemos esa intuición interna o esa sabiduría interna que nos lo dice, que no eres capaz de sobrellevarlo sola, hay que pedir ayuda profesional. Ujú. Pero siempre hay que apoyarse en la gente que quieres. Pueden ser amigas, pueden ser familiares, pero es muy importante no vivir esos procesos en soledad, porque el nacimiento y la muerte, que forman parte de esas dos caras de la vida, en un continuum constante, se han convertido en procesos que se viven en muchísima soledad. Entonces, también la crianza, ¿no? Es decir, y los procesos desde lo femenino, como circulares, necesitan de esa energía femenina de sostén, ¿no? No pasa nada, sino el seguimos adelante es como una actitud muy masculina dentro del proceso. Necesaria también, ¿eh? Porque si no, si todo el mundo entra en esas aguas oscuras, ¿no? De la diosa, ¿no? De la divinidad de la diosa, ese vacío que es indispensable entrar para poder hacer ese duelo. Y no hay nadie que dirija un poco, no decir, no, es que es hora de comer, vamos a comer, te traigo la comida, toca dormir, échate, te preparo un baño, o sea, cosas que forman parte de la acción, no desde lo masculino, desde tomar acción es muy importante, pero el proceso emocional necesita de ese espacio circular y de sostén y de apoyo de la energía femenina para poder hacerse. Se necesita de los dos. Entonces, si yo no puedo hacer ese sostén necesario, que es el que queda un poco colgado Mm. en este proceso, pero me siento capaz de hacer lo otro, pues busco a alguien, si la persona no es capaz de pedir ayuda, que pueda, y no tiene por qué ser un profesional, ¿eh? Puede ser, como he dicho, pues una amiga, ¿no? Es decir, mira, ven, ven.
a ver a tu amiga, ¿no? Y tú sabes, ¿no? Las mujeres a veces no necesitamos hablar para acompañarnos, ¿no? Solo la mirada y la presencia, ¿no? Por los procesos de rito de paso femeninos y lo que tiene que ver con la energía femenina requieren estar, no hacer. Mm. Lo femenino está, lo masculino hace. Las dos cosas son necesarias, pero en este caso estamos un poco colgados en la parte de estar. Es lo que no nos han enseñado, a estar. Fíjate que importante esto, Mencho, porque vivimos en una sociedad que se está rompiendo, o sea, con un arquetipo de Atenea que se Mm, está rompiendo, pero que sigue muy fuerte. Y es esta mm. mujer que se enfría ante sus emociones, que busca sostener la profesión, que busca sostener desde lo masculino una casa, una familia. Y cuando estás en una posición de vulnerabilidad en donde necesitas pedir ayuda, te sientes como dependiente, pedir sostén, en donde no entiendes qué es todo eso que se está quebrando, pues probablemente ni siquiera se te pase por la cabeza que lo que estás necesitando es pedir ayuda, un abrazo, una contención, incluso hasta de tu familia cercana, como puede ser tu mamá o las mujeres de Sí, la claro, familia. sí, Entonces sí, te confronta también con esto de, mira, aquí está tu femenino, ¿no? claro. Aquí está tu Es que femenino. en este arquetipo que hablas de Atenea, pues hay una negación de la madre Mm, desde Atenea. mm, En su historia, ¿no? En su mitología, pues viene, pero lo que hay detrás es una negación de la madre. Entonces, toda la narrativa patriarcal ha hecho esa negación de la madre. Ha sido una de las maneras en la que ha funcionado, ¿no? Y también ha traído sus cosas positivas, ¿eh? No todo es negativo, siempre es dual. Todo, también ha ordenado muchas cosas, ¿no? Que estaban en desorden también, caótico desde lo femenino. Entonces, esa Atenea que ha negado a su madre tiene que recuperar a su madre en este proceso. Entonces, mirar a la madre va a significar mirar arquetipos más ancestrales. mm, Y van, por ejemplo, a nivel de la tradición judeocristiana, para mí como el arquetipo prioritario, sobre todo en lo que estamos hablando hoy, en el tema de los abortos, va a ser Lilith y Eva. mm, Van a ser dos arquetipos que van a hablar, porque las dos hablan de esa culpa y ese castigo en relación a la maternidad. Una, por seguir a su deseo no va a tener hijos vivos o no va a tener hijos, y la otra, por seguir a su deseo va a parir con dolor. Y en el parir con dolor va a venir todo ese sufrimiento, desde una narrativa que nos han contado. Entonces son dos arquetipos que hay que mirar. ¿Vale? Yo hago formación para profesionales y son dos de los arquetipos que miramos o sí, o sí, o sí para poder acompañar. Entonces, no puedes acompañar un proceso de nacimiento si no acompañas un proceso de muerte, porque realmente no es un nacimiento, es un renacimiento. Y eso está muy ligado a esos dos arquetipos. Y en nuestra tradición en general, judio-cristiana, hay otras que no conozco o algunas que conozco también, pero siempre está ese arquetipo, ¿no? Del castigo, de la muerte, ¿no? Y es algo a lo que se confronta. Y como no sé qué decir con eso, porque claro, tampoco te puedo decir que hay un Dios castigador ahora, ¿no? No estaría bien visto. Eh, pero sí existe todavía la memoria de ese Dios castigador mm, en todos. Y entonces eso va a transitar. Y eso hay que mirarlo. mm, Eso hay que mirarlo. Entonces esa Atenea tiene que mirar a esa madre en memoria suya, mm, que su madre era Metis, ¿no? Si no ujú. me equivoco. Eh, pero esa Metis está hablando de en memoria de esa Lilith y de esa Eva primeras, que empiezan a hablar en los textos míticos de la maternidad y de lo que eso significa y el sufrimiento que trae la sexualidad unida a la procreación, ¿no? Al deseo y a la maternidad. Mencho, como lo veo, es como si atravesar por esto termina siendo una pérdida que te confronta con la ganancia de poder encontrar liberación y poder personal al mismo tiempo, ¿no? Si lo Mm, atraviesas, sí, yo creo que lo atraviesas, porque el cuerpo mm. no te puedes distraer, es algo que estás sintiendo en cuerpo. Mencho, me Pero no, no encantaría, siempre se atraviesa, ¿eh? No siempre porque se hay atraviesa. formas de evadirlo. Sí, porque yo
cuando tenía consulta, ahora ya no trabajo en consulta presencial, estuve trabajando con una mujer con su hijo que había tenido problemas y venía siempre con con la abuela materna, o sea, la abuela de ese niño, ¿no? Venía ella, la madre y este niño. Y yo hablaba, ¿no? Con las tres, porque con los niños en consulta es muy importante ver ese sistema, ¿no? ¿Qué está pasando ahí, ¿no? Y entonces la abuela un día me dijo, aunque yo no trabajaba con ella, pero veía las cosas que yo decía, desde dónde lo decía, y que yo la miraba y decía, ¿quieres decir algo? Y ella no, no sé". Y entonces un día me dijo, creo que tengo que pedir una consulta contigo. Y entonces ella me cuenta cuando viene la consulta el dolor de una pérdida suya, de un hijo que murió. Y eso ella lo estaba viviendo a través de lo que le estaba pasando a su nieto. Era la oportunidad para traerle a ella esa memoria y poder sanar eso. Y cuando ella pudo sanar eso, su hija, que estaba buscando un nuevo embarazo y no llegaba, se quedó embarazada. Mm. Porque pudo hacer ese trabajo, pudo haber esa comunicación del miedo a que al bebé le pase algo, a que todo eso, entre ellas, y llegó este embarazo. Entonces, esta mujer lo transitó porque, bueno, la vida le dio la oportunidad. Pero yo estoy segura que hay mujeres que se han ido de esta encarnación con ese dolor, sin que nadie les diga nada. Y no estoy segura de que todo el mundo haya podido integrar la experiencia. Creo que Quizás no muchas mujeres se van integrarla, con el dolor. pero sí vivir el dolor, porque Sí. yo creo que esto fue tabú durante mucho tiempo y Mm, muy pocas herramientas había de acompañamiento. Pero mm, sí que es verdad que no te puedes evadir del dolor que te causa. mm, Claro que siempre vas a elegir, ¿no? Siempre va a ser tu elección si abrir la puerta de la conciencia o no, pero el dolor va a estar ahí como avisándote, como una pesadilla. O sea, está ahí avisándote que hay algo más profundo de lo que estás mirando. mm, Em, Menchu, me encantaría ahora sí que les dijeras a estas personas que te están viendo quién eres tú personal y profesionalmente y el regalo mm. que le traes a esta comunidad hermosa de la alquimia de Venus. Pues bueno, yo soy Menchu, como llevamos diciendo todo el rato, Menchu Eligio Torres. Ahora digo los dos apellidos, ha sido un trabajo también. Aquí en España están los dos apellidos y son los dos linajes, ¿no? Nuestros. Y creo que es importante nombrarlos. Y bueno, a veces digo soy, pero tampoco me gusta decirlo. Soy matrona y soy osteópata, ¿no? También soy enfermera, pero no me considero ni matrona ni osteópata solo ni enfermera, ¿no? Sino esas profesiones me han dado herramientas para poder acompañar a las mujeres, que es lo que hago, desde en los ritos de paso de lo femenino, ¿no? En todo lo que tiene que ver con la menstruación, todo lo que tiene que ver con el embarazo, el parto, el posparto, la lactancia, etcétera, y también todo lo que habla en memoria de eso, porque a veces son procesos, hay veces que tengo mujeres en consulta que lo que tienen son problemas de pareja o otras cosas, ¿no? Que también forman parte de esos ritos de paso, ¿no? Y de qué está hablando en ese momento. Entonces son herramientas que me ayudan. Hago consultas online con mujeres y también llevo círculos de mujeres, hago grupos de mujeres de acompañamiento en el crecimiento personal y espiritual y, y también hago formación para profesionales, con una visión un poco desde todo esto que estamos hablando, desde toda esta parte que no se encuentra dentro de la formación reglada, por así decirlo, al menos en mi país. Creo que en el resto andan por el estilo, ¿no? Entonces es muy importante que las profesionales también lo puedan transitar ellas para poder acompañar, porque yo creo que todo lo que no te pase por el cuerpo es difícil, es más difícil de acompañar, porque lo tienes solo en la cabeza, lo has estudiado, ¿m? Pero está en tu cabeza. Si a ti no te ha pasado de alguna manera desde la experiencia personal por el cuerpo, va a ser más difícil que lo puedas acompañar en otras personas, ¿no? Y eso es un poco con herramientas de tarot, como os he dicho, el tarot este de Marsella. Y bueno, es que tengo tantos títulos que ya no quiero para nada. Realmente ahora los títulos que me importan son lo que hago de formación, que
realmente no sirve, ¿no? En un estamento público para absolutamente nada, pero es lo que más me ha aportado. Entonces, Entonces, eso es ¿cuál lo es ese que... regalo que le traes a esta comunidad para que conozca además tu magia? Sí, pues nada, pues para todas las que habéis visto esta charla o que vais a verla, pues si me escribís, vamos a dejaros el enlace abajo y ponéis quiero. ¿Vale? Os vamos a mandar un enlace para que os pueda hacer una lectura pequeñita de esa puerta de conciencia que hemos hablado ahora, a una carta de tarot con algún tema que ahora vosotras os sintáis que estáis perdidas. Es decir, esto se me está presentando en la vida, pero no sé por dónde tirar y os contestaré gustosa con esa frase o esas frases cortitas que puedan abrir un poco esa puerta. Qué belleza. Es decir, que tienes que comentar este video con la palabra quiero o cualquier cosa que te haya resonado. Te vamos a mandar el enlace y en ese enlace mi querida Mencho te va a mandar a través de una carta un mensaje que necesites sobre la puerta de conciencia que ahora estás abriendo en tu vida. Si además quisieras contactar a Mencho para alguna información personal, te voy a dejar los datos aquí debajo del correo y te agradezco enormemente que hayas estado aquí entregando toda esa belleza de profesional y personal que has atravesado. Bueno, gracias. Gracias a ti, corazón, siempre. Un placer.